Las caídas del mercado de 15% son irrelevantes. Dice Warren Buffett que estas caídas que parecieran estrepitosas, la realidad es que en el gran marco de las cosas no son nada importantes. En ese periodo, en esos 60 años, Berkshire Hathaway ha tenido un retorno de 5.500.000%. Es comparable contra 39.000% del Standard & Poor's 500. A la par de esto, pues viene creciendo la deuda de Estados Unidos, que ya está en cerca de 35 billones de dólares, trillion en inglés. Por lo cual, el mismo Warren Buffett alerta y dice, esto, si no cambia de manera radical, es una bomba de tiempo. Warren Buffett nos vuelve a recordar que las inversiones y la vida, la clave está en jugar juegos de largo plazo con personas de largo plazo. Long-term games with long-term people. Y debido a eso, el lunes, los inversionistas de Berkshire Hathaway vendieron algunas de estas acciones y Berkshire Hathaway, la acción bajó más de 6%. ¿Qué se necesita para llegar lúcido a los 94 años? ¿Qué tipo de persona habla con visión de 50 años cuando sabe que está viviendo su último capítulo como líder? Este fin de semana estuve ahí, en Omaha, frente a Warren Buffett, frente al cierre de una era. Y lo que viví no fue solo una asamblea de accionistas, fue una clase maestra de vida, inversión y de legado. Y con eso te voy a contar los 10 aprendizajes más poderosos que me llevo de la última asamblea de Berkshire Hathaway con Buffett como CEO. Habló de la paciencia como ventaja competitiva, de cómo evitar errores puede ser lo más valioso que hay en el mundo y mucho más que encontrar inclusive las mejores oportunidades, y de por qué en 80 años de carrera solo he encontrado 20 momentos realmente importantes para actuar. Pero también hablo de amistad, de propósito y de lo que significa construir algo que dure más allá de tu propia vida. Este episodio no es solo para inversionistas, es para cualquier persona que quiera entender cómo se construye la verdadera riqueza, con visión, con valores y en buena compañía. Bienvenido a un tributo, a una despedida y a una conversación que puede cambiar la forma en la que ves tu futuro financiero y también personal. En Revolución de la Riqueza siempre hablamos de lo importante que es tener claridad, control y confianza en tus decisiones financieras. Por eso, hoy quiero hablarte de nuestro patrocinador, Equity Link. Equity Link ofrece soluciones como el factoraje, que básicamente te permite adelantar el cobro de tus facturas sin endeudarte. Es decir, recuperas flujo sin perder el control. Así puedes mantener tu operación activa, pagar nómina o aprovechar todas las oportunidades. Esto sin quedarte atado al plazo de tus clientes. Su proceso es ágil, el trato es directo y las soluciones se adaptan a las necesidades de tu negocio. Si tú o tu empresa buscan más liquidez y menos estrés financiero, entra en el enlace de la descripción. Bienvenido a la Revolución de la Riqueza, el podcast que convierte las ideas en libertad financiera. Si buscas herramientas para transformar tu vida y alcanzar la riqueza 360, este es tu espacio. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Revolución de la Riqueza. Hoy tenemos un nuevo monólogo y va a ser un monólogo muy especial porque vengo regresando de la asamblea anual de Berkshire Hathaway, en donde Warren Buffett anunció que iba a dejar de ser el CEO de la empresa después de más de 60 años, como CEO. Estaba viendo que el promedio de edad de los CEOs de las empresas del Standard & Poor's 500 es de 57 años. Y Warren Buffett lleva 60 siendo el CEO. O sea, eso es nada más para poner en contexto la increíble aventura y el increíble logro que ha tenido Warren Buffett. Y también decir que en ese periodo, en esos 60 años, Berkshire Hathaway ha tenido un retorno de 5.500.000%. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, si hubieras invertido un par de miles de dólares, tendrías varias decenas de millones de dólares. Ese retorno de 5.500.000% es comparable contra 39.000% del Standard & Poor's 500. Vamos a poner una gráfica a todas las personas que nos estén viendo por ahí por YouTube. Y bueno, ya también en Spotify tenemos video. Entonces, todas las personas que nos estén viendo aquí, vamos a poner la gráfica para que vean las dimensiones. Es increíble lo que ha logrado Warren Buffett. Y en este episodio especial les vamos a contar de los 10 grandes aprendizajes que tuvimos dentro de la asamblea anual. Antes que nada, quiero agradecer a GBM, ya que me invitaron a presenciar, ahora sí que historia, este evento mítico que se hace en Omaha todos los años y en el cual aprendí muchísimo. Compartí también este viaje con dos grandes amigos y directores dentro de GBM, con Andrés Olea, a quien hemos tenido ya en el podcast un par de veces, y también con Miguel Mayorga, el director de análisis, a quien también ya hemos tenido aquí en este espacio, y también con una nueva amiga, con Maca Arriba. También fue extraordinario conocerla. Para los que no hayan escuchado ya su podcast, corran
adoran escuchar chisme corporativo. Es genial y aparte desglosa muchas de las historias de estas grandes empresas icónicas. Pero bueno, sin más por el momento, platicamos un poco más al respecto. El evento se hace en Omaha todos los años, en Omaha, Nebraska, y es literalmente el evento de la ciudad. La ciudad está desbordada y tiene una derrama económica muy importante. Llegan decenas de miles de personas para atender este evento. Este último fue el récord. Hubieron más de 50,000 personas que atendieron el evento y todos se forman desde la madrugada para entrar lo antes posible y tener mejores lugares porque es first come, first serve. Las personas que llegan antes son las que tienen los mejores lugares. Entonces nos despertamos a las 3 de la mañana. Llegamos ahí cerca de las 4 de la mañana porque también estaba colapsado. No había Uber, no había manera de llegar. En fin, terminamos llegando a las 4 de la mañana y ya había cerca de 5,000 personas formadas. Algunos de ellos habían dormido ahí, habían llevado sleeping bags. Es una manía. Es como si fueras al Super Bowl de las finanzas, literalmente. El fandom que existe por Warren Buffett es algo que no tiene precedentes. Y ya entramos, lee la orden del día y después hay 4 horas de preguntas y respuestas en donde Warren Buffett contesta estas al público y también algunas otras que le envían por correo electrónico. Todas las personas que asisten son literalmente personas que son socias de la empresa. Entonces necesitas ser accionista de la empresa y con eso pedirle un boleto de la asamblea a tu broker o casa de bolsa donde tengas las acciones y con eso te puedes presentar. Te puedes presentar ahí a ir a esta asamblea de accionistas en donde es interactivo. Warren Buffett cambió el juego y ha hecho las asambleas de accionistas divertidas. Y empieza a hablar el famoso oráculo de Omaha como se le conoce y lo primero es que ya tiene 94 años y antes caminaba, ahí cerca hay como un centro de exposiciones donde están todas las empresas que son parte del portafolio y antes caminaba todo eso, ahora ya lo traen como en un carrito de golf, también denota un poco la edad, ya tiene 94 años y lo primero que presencié fue que ya la voz pues no es la misma, ya es la voz de una persona de 94 años que se ve que le cuesta trabajo hablar y más durante 4 horas, pero lo que tiene intacto es su intelecto y su claridad. Es impresionante cómo tiene claridad Warren Buffett a los 94 años de todo lo que piensa, pero bueno, el cuerpo a nivel físico claramente ya demuestra parte de los estragos de la edad. En esta ocasión lo acompañaban los otros 2 directores de las empresas más importantes que tiene, de la aseguradora de Geico y también de todas las otras empresas de la holding que tienen, que de hecho es Greg Abel, del cual estaremos hablando un poco más adelante porque tuvo un rol predominante sobre todo en esta asamblea. Y en estas 10 reflexiones vamos a empezar por la primera. Y la primera gran reflexión es la enorme posición que tienen en efectivo. Tienen cerca de 350,000 millones de dólares en efectivo, bueno, en equivalentes de efectivo, porque ya como hemos dicho siempre en este foro, cash is trash y Warren Buffett lo tiene en Treasury Bills, que le están generando un cerca de 4% al año. Y es increíble esta posición que tienen, porque literalmente tienen más que la Reserva Federal en Estados Unidos. Tienen más deuda de Estados Unidos que la misma Reserva Federal de Estados Unidos. Es increíble. Tiene cerca del 5% de todo el cash outstanding en el mundo, el efectivo circulante. Y nada más para ponerlo en dimensiones, lo que son 348,000 millones de dólares, podría comprar 2 veces Disney, más o menos. Podría comprar todas estas empresas al mismo tiempo. Starbucks, que vale 112 billion. Ford, que vale 41 billion. Twitter, ahora conocido como X, que estaba valuado en cerca de 40 billion. The New York Times, que está valuado en cerca de 9 billion. Target, que está valuado en cerca de 70 billion. Y Zoom, que está valuado en 23 billion y no llegaría ni siquiera a la cantidad de los 300 billion que tienen. Y lo más impresionante de esto es que Warren Buffett no parece incomodarle tener tanto efectivo. Literalmente lo que decía es que pues no ve oportunidades reales, ve precios inflados y también ve riesgos geopolíticos al alza, por lo cual se siente muy cómodo teniendo Treasury Bills. Entonces no le incomoda tener más de una tercera parte de la posición total de Berkshire en efectivo. El segundo fue que Berkshire, el segundo punto de la segunda reflexión fue que Berkshire fue neta vendedora en el primer trimestre del año. Esto es algo increíble porque como sabremos en el primer trimestre del año hubo mucha turbulencia en la bolsa, hubieron muchas acciones que cayeron de manera muy relevante y Warren Buffett y Berkshire Hathaway por 10º trimestre consecutivo vendió más posiciones de las que compró. En este trimestre que acabó, cerca de 20,000 millones de dólares en ventas, principalmente de Apple. Siguieron disminuyendo su posición Apple, con todo y que la acción se vio afectada de manera relevante y fue la última vez que compraron en 2022. Entonces ya tiene casi 3 años sin hacer compras netas en el trimestre, ¿no? Porque
porque publicaron también los resultados ahí mismo en la asamblea. Y nuevamente dice uno de sus quotes, literalmente una de las frases decía: no vemos mucho que comprar en este entorno, a veces la mejor decisión es no hacer nada. Esa fue la segunda gran reflexión. La tercera que a mí me impresionó fue el que estaba Tim Cook. Tim Cook, el CEO de Apple, estaba sentado en el cuadro de honor dentro de la asamblea, que el cuadro de honor era la parte de adelante del estadio donde estaban realizando la conferencia. Pero lo más increíble de todo es que tenían tal vez en este cuadro de honor pues unas 10, 15 filas para atrás, y a Tim Cook lo tenía en la última fila. Hubieras pensado que alguien tan relevante, pues el CEO de la empresa más grande del mundo, estuviera sentado en primera fila, y no, estaba sentado en la fila 15. Y de hecho lo llamó y dijo: Tim Cook, que está por aquí en el público, ¿dónde estás, Tim? Y Tim se paró y todo el mundo lo aplaudió, lo reconoció, pero lo que me dejó a mí impresionado es que estuviera al final. Y las personas que estaban adelante en las primeras filas eran de hecho los managers de las empresas de Berkshire Hathaway, del conglomerado. Y eso te habla mucho sobre Warren Buffett, porque a Warren Buffett no le importa si es Tim Cook o si es Elon Musk o si es Donald Trump. Él le va a dar el mérito y el reconocimiento a las personas que han estado con él en las buenas y en las malas por décadas. Y eso creo que habla mucho de la personalidad. Pero lo bañó en elogios también a Tim Cook. Mencionó algo que me dejó también reflexionando de manera muy importante y dijo: nadie hubiera podido hacer lo que hizo Steve Jobs, en su momento, de cambiar el mundo y de inventar estos productos tan transformadores. Pero dice: pero nadie hubiera podido hacer lo que ha hecho Tim Cook, de llevar a Apple a ser la empresa más valiosa del mundo. Entonces le dio muchísimo mérito a Tim Cook en todo lo que ha hecho, y también fue de cierta manera honrar pues el rendimiento que Apple ha generado para Berkshire Hathaway. De hecho, aquí saqué algunas estadísticas, también pondremos esto por ahí en los videos, pero básicamente dice cómo se vería Berkshire Hathaway, la acción, y los rendimientos del conglomerado con Apple y sin Apple. Entonces, básicamente, si no hubieran hecho la compra de Apple en su momento, Berkshire Hathaway en los últimos años hubiera tenido un rendimiento de 142% y el Standard & Poor's 500 de 168%. Simplemente en el periodo de tiempo en el que ha estado invertido Berkshire Hathaway en Apple, que es de 2016 a 2023. Y con la acción de Apple, Berkshire Hathaway, en vez de tener o haber tenido 142%, tuvo 174%. O sea, 30 puntos porcentuales le agregó Apple al retorno total de la empresa, del conglomerado, simplemente por haber comprado la posición que compraron en Apple. La cuarta reflexión es que las caídas del mercado de 15% son irrelevantes. Dice Warren Buffett que estas caídas que parecieran estrepitosas, la realidad es que en el gran marco de las cosas no son nada importantes y son cosas que vemos de manera relativamente continua y constante. Él recordaba cómo cayó sobre todo el precio del Standard & Poor's 500, del Dow Jones en su momento, en la gran crisis de 1929. Y ahí decía que pasó de 500 puntos a 40 puntos. Literalmente se cayó más de 90%. Y eso, obviamente, poniéndolo en perspectiva, pues un 15% pues no es ni cosquillas. Y tenemos también una pequeña tabla que les vamos a compartir en el podcast, en donde podemos ver las grandes crisis en donde ha caído la bolsa de manera relevante, siendo esta última el COVID, donde llegó a caer la bolsa cerca de 35%. Y básicamente, cuando la bolsa cae 35%, el efecto compuesto para reponer esa caída es también exponencial, porque es el inverso. Y entonces, cayendo un 35%, la bolsa tiene que subir un 54% para regresar a ese punto inicial, simplemente para ponerlo como perspectiva. En 2007 y en el año 2000, en la crisis del .com y después en la crisis global financiera del 2007, la bolsa cayó 57%. 57%. Y para reponer ese 57% necesitabas tener un alza de cerca de 136%. Y bueno, hay otras mucho más súbitas y profundas, como fue, por ejemplo, la crisis de 1929 que estábamos hablando. Cayó la bolsa 86.2%, que para recuperarse necesitabas un 624%. En fin, con esto Warren Buffett dice, pues lo que está pasando no es nada, son cosquillas al mercado, y pues es verdaderamente relevante, porque hubiéramos pensado que mucha gente aprovechó las caídas que hubieron sobre todo en el primer trimestre para comprar. Pues Warren Buffett no fue uno de ellos. Quiero recordarte que este episodio es presentado por Wealth Mastery, el evento diseñado para potenciar tu vida financiera y personal. Durante 3 días aprenderás sobre inversiones, salud mental y bienestar físico. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia. Visita el link que dejamos en la descripción. La quinta reflexión. Warren Buffett está muy cauteloso en el corto plazo, optimista en el largo plazo. No encuentra muchas
muchas oportunidades y simplemente no le hacen sentido muchas de las valuaciones. En este sentido, el Standard & Poor's 500 está cotizando a un múltiplo o una valuación de cerca de 20, 22, 23 veces precio-utilidades, price earnings por sus siglas en inglés, y eso le parece extremadamente caro a Warren Buffett. De hecho, también vamos a compartir esta gráfica por ahí en el podcast, pero si graficamos todos los momentos en los que el Standard & Poor's ha estado cotizando por niveles superiores al 20 veces price earnings, los retornos suelen ser mayormente negativos. Y arriba de 25 veces, que era lo que estaba cotizando sobre todo a finales del año pasado y en enero de este año, los retornos siempre son negativos, ¿no? Y yo empezaba también el primer webinar de predicciones de este año con esa alerta, con esa llamada de atención sobre las valuaciones y lo que nos dice la historia al respecto. La sexta, muy interesante, una de sus apuestas principales en los últimos años ha sido Japón. En Japón él está encontrando un país resiliente y también empresas muy disciplinadas a precios razonables. En ese sentido, Japón es una de las inversiones que han hecho de manera más importante en estos últimos años. Empezaron a invertir en 5 distintas empresas en el año 2020 y estas empresas han generado más de 50% de retornos en ese periodo de tiempo y han superado también al índice, el Nikkei en Japón durante estos últimos 5 años. Algunas de estas empresas son empresas como Mitsubishi, que seguramente muchos de ustedes conocerán, otras empresas como Mitsui, Itochu, entre otras muchas. Aquí les mostraremos también la gráfica para que puedan ver de qué tratan algunas empresas, que seguramente algunas de esas conocerán, y otras pues simplemente son parte del anaquel de inversiones que ha hecho Mr. Warren Buffett. La séptima reflexión es la crítica abierta y frontal que tuvo ante la postura de los aranceles y la guerra comercial del gobierno de Trump. Fue muy cuidadoso en no mencionar a Trump, pero sí fue muy certero y muy directo en su opinión acerca de las tarifas. Y dijo 2 cosas. La primera es que una guerra comercial nunca va a ser una buena idea. Y la segunda es que Estados Unidos se ha beneficiado mucho de este intercambio comercial, también al poder ellos exportar las finanzas al mundo. De cierta manera, tener un déficit comercial lo que te hace es que la gente tenga dólares por el otro lado, ¿no? Es un intercambio de los bienes y servicios que vienen de otros países por un intercambio de dólares. Y gracias a eso, el mundo se ha dolarizado y el dólar se ha convertido en la moneda hegemónica del mundo o la reserva global. Y esos dólares pues le han permitido también regresar flujos hacia Estados Unidos en acciones en la bolsa, en real estate y en otras muchas formas y maneras de monetizar. Es más, también, y esto seguramente va a estar relacionado con el siguiente punto, que tiene que ver con el desorden fiscal de Estados Unidos, pues ha exportado mucha de la deuda que tiene hoy Estados Unidos y de esa manera Estados Unidos ha podido endeudarse para poder crecer su gasto en infraestructura, sus gastos, en fin, en estas políticas públicas que tienen. Entonces él cree que es un error el hacer una guerra comercial tan frontal por los aliados que esto va a generar y también por empezar a erosionar y a cambiar el paradigma de la hegemonía del dólar a nivel global. El octavo punto es el enorme déficit fiscal de Estados Unidos, que según sus propias palabras es una bomba de tiempo. Y aquí también les dejo una gráfica en la que se puede ver que el último año en donde hubo un superávit fiscal en Estados Unidos fue en el año 2002. Y desde entonces van 22, 23 años en donde nada más hay pérdidas. Visto de otra manera, o déficit fiscal, visto de otra manera, Estados Unidos lleva teniendo pérdidas durante los últimos 20 años y se han venido acelerando. Se estima que para 2025 el déficit fiscal va a ser de cerca de 2 billones de dólares, lo cual es una locura, es cerca de 6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y bueno, a la par de esto, pues viene creciendo la deuda de Estados Unidos, que ya está en cerca de 35 billones de dólares, trillion en inglés. Por lo cual, el mismo Warren Buffett alerta y dice, esto si no cambia de manera radical, es una bomba de tiempo y seguramente se pondrá en juego el futuro de la divisa norteamericana como resguardo de valor. El noveno, pues Warren Buffett, después de 60 años en estas conferencias, dio la noticia que tanto esperaba la gente de la sucesión de su figura como Chief Executive Officer de Berkshire Hathaway. Y si bien ya había nombrado como sucesor a Greg Abel en 2021-2022, oficializó que iba a nombrar en el consejo que Greg Abel tomara las riendas de la empresa como Chief Executive Officer a finales de este año y que quedaría en manos del consejo y de Greg ver qué rol querrían que Warren Buffett jugara hacia adelante. Entonces estamos viendo la transición más esperada probablemente en las empresas públicas en los últimos años y debido a eso
el lunes la bolsa, o más bien los inversionistas de Berkshire Hathaway, vendieron algunas de estas acciones y Berkshire Hathaway, la acción bajó más de 6%. Nada más en el lunes como respuesta a esta transición que si bien ya se esperaba, pues yo creo que mucha gente seguía esperando que Warren Buffett pudiera continuar por unos años más. Probablemente quede como chairman, como presidente del consejo. Habrá que ver cuál es su nuevo rol y también la injerencia que tiene, ¿no? Difícilmente yo visualizo que Omaha se siga llenando así con Greg si es que Warren Buffett ya no está. Ojalá que nos queden también unos años para poder ir a ver al gran oráculo de Omaha, que a todos ustedes que me están viendo les recomiendo que lo puedan hacer el próximo año. Es más, ya por ahí se me ocurrió una iniciativa y probablemente si Warren Buffett el próximo año esté en Omaha, organicemos a la comunidad y a ver si quisieran apuntarse para hacer un viaje en comunidad de Revolución de la Riqueza, a ver al oráculo de Omaha allá en Nebraska y poder también absorber esta gran sabiduría que tiene. Y la última gran lección es una lección que no es económica necesariamente, que es más una lección de vida, pero que también ha tenido retornos impresionantes, que es la importancia de usar la razón, de usar la paciencia y de usar la humildad y la simplicidad. Y en ese sentido, Warren Buffett nos vuelve a recordar que las inversiones y la vida, la clave está en jugar juegos de largo plazo con personas de largo plazo. Long-term games with long-term people. Alrededor de esto, también el poder invertir en el muy, muy largo plazo. Dice una frase que me encantó, decía, si tu objetivo es hacer crecer tu patrimonio con baja probabilidad de error, hazlo menos emocionante, pero hazlo por décadas. Entonces, no te tienes que arriesgar de más, simplemente tienes que ser el que juegue el juego de más largo plazo. Y con eso también fue cerrando el foro. Y como comentario adicional, les quisiera platicar que a mí lo que más me conmovió de esta asamblea fue la notable ausencia de Charlie Munger. Charlie Munger, el socio de vida de Warren Buffett, su socio en Berkshire Hathaway, por supuesto, y su gran amigo que murió el año pasado y que ya no pudo asistir siquiera a la asamblea del año pasado y que era su segundo año sin estar con Warren, pues fue nombrado básicamente en todas las preguntas y en todas las respuestas que hacía. Decía, si Charlie hubiera estado aquí me hubiera dicho esto, Charlie siempre me decía esto, Charlie hubiera pensado esto, Charlie hubiera respondido esto. Y pues básicamente creo que es una oda a la gran amistad que tienen estos dos personajes. No hablaba así de nadie, no hablaba así de Tim Cook siquiera, pero sí hablaba así de Charlie Munger, su gran amigo, que ya no lo pudo acompañar en estas últimas asambleas. Y el otro tema importante alrededor de estos grandes personajes, que me quedó más claro que nunca, es que el retiro, este concepto del retiro de los 65 años, que dejemos de trabajar y demás, es una gran trampa que nos han vendido. Yo he visto a muchísimas personas que se retiran a los 65, algunos se retiran a los 50 y empiezan a morir desafortunadamente porque su trabajo era su vida y no desde el sentido tóxico con el cual a veces se relacionan las personas de manera moderna, sino porque su verdadera pasión y su verdadero propósito y su verdadera razón de ser estaban en su trabajo, en su profesión, en poder servir a las personas y poder estar en proyectos que le sirvan a la gente allá afuera. Y creo que no hay mejor muestra de ello que Warren Buffett y Charlie Munger. Charlie Munger murió a los 99 años completamente lúcido y pues en fin murió por la edad que tenía. Y Warren Buffett lo mismo, 94 años y la persona está pulcra de mente. Pocas personas tienen ese nivel de claridad mental y tienen esa claridad mental porque se mantienen entretenidos haciendo lo que les gusta y lo que les apasiona. Y en ese sentido hay una frase que se me quedó y básicamente resume de manera muy general este concepto de la trampa del retiro, y es que si amas lo que haces, pues en realidad no estás trabajando, estás viviendo. Y creo que esa es la gran reflexión también que nos deja Warren Buffett a sus 94 años, estando presente por más de 4 horas contestando preguntas, porque para él eso no es un trabajo, esa es su misión de vida, ese es su propósito y eso es lo que lo mantiene activo y lo que lo mantiene entusiasta y lo que lo mantiene vivo. Y bueno, pues con eso quiero empezar a cerrar el podcast. Espero que este monólogo les haya gustado y si quieren que hablemos de más inversionistas, coméntenlo aquí en los comentarios en el canal de YouTube o en el canal también de Spotify y háganos saber de qué inversionista les gustaría que habláramos para poder profundizar más en su tesis, en su visión y sus distintos frameworks que tiene para comprender las inversiones. Ya veremos qué sigue haciendo el gran Warren Buffett y nuevamente gracias a GBM por ayudarme a llegar a este lugar icónico y darme la posibilidad de estar con las mentes más brillantes para seguir aprendiendo y también yo desde mi propósito y desde mi vocación poderlo compartir con todos ustedes que nos escuchan.
Nos vemos próximamente y espero que tengan un extraordinario día. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones. Comparte este video con alguien que quiera transformar su vida. Recuerda que generar riqueza es chamba de todos. Este podcast es una producción de Sonoro.